todos, qué bueno, y a todas, gracias por estar aquí. Yo espero que este tiempito que hemos esperado le haya dado la oportunidad a otras personas también de conectarse y que la experiencia sea una experiencia de mucho aprendizaje y crecimiento para todos. Ya te envié la presentación, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien y ya la recibí. En un momentito la subo. Perfecto. Pues me encantaría, ¿verdad?, que este encuentro profesional fuera un encuentro interactivo. Aunque, ¿verdad?, estamos trabajando en la modalidad de webinario, me gusta poner en práctica lo que enseño y para eso vamos a tener durante esta presentación algunas actividades de manera que nos permita, ¿verdad?, poner en práctica eso que teóricamente vamos a compartir en la mañana de hoy. Como bien dijo Rita, soy la doctora Alicia Montañez, profesora por 33 años. Tengo experiencia en escenarios privados, tanto como públicos. He enseñado y dirigido una oficina de enseñanza a estudiantes no tradicionales a nivel universitario, que son programas especializados para estudiantes adultos que se reintegran a la experiencia educativa. Anterior a eso, fui maestra de escuela superior, así que tengo, ¿verdad?, esa experiencia de ese estudiante preuniversitario que aspira a llegar, ¿verdad?, a la universidad o a hacer algún tipo de estudio postsecundario. Y en los últimos años he trabajado como profesora a tiempo completo en el programa de liderazgo en organizaciones educativas de la Facultad de Educación. Es un programa graduado que se conoce por sus siglas LOE, Liderazgo en Organizaciones Educativas. Además de esta experiencia, pues tuve el privilegio de ser directora de escuela, así que tengo una vasta experiencia en lo que son distintos escenarios educativos y cómo las prácticas de los docentes dentro de esos escenarios puede marcar una diferencia en la experiencia educativa y en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Antes de comenzar, Rita, ¿ya tienes la presentación? No la veo todavía. Sí, de un momentito que se tarda en llegar, pero ya la tengo. Pues está muy bien. Pues en lo que llega la presentación, me gustaría dedicar 5 minutitos para que escriban en el chat desde dónde se están conectando. Si es de algún recinto de la Universidad de Puerto Rico, si es otra institución, el pueblo, de dónde se están conectando en la mañana de hoy. Yo no me quiero ir. Pueden abrir los micrófonos también y decir, compartir conmigo. Aquí estamos. Muy bien. Déjame ver. Ya, Por doctora. aquí. Qué bueno. Aquí Me va estamos de diciendo, ciencias médicas, me va estamos de diciendo operaciones para cambiarla. agresivos. ¿De dónde más? Ay, miren para allá. Qué presentación tan hermosa. Buenas prácticas de la docencia universitaria. ¿De dónde más nos estamos conectando? Por aquí, de Aguadilla, de Ponce. Qué bueno. Pues aquí hay una representación de nuestro país y esperamos que este taller sirva para estimular y provocar una profunda reflexión de nosotros como educadores, ¿verdad? Porque esto es un proceso continuo y es un proceso compartido. O sea, que esto que les estoy proponiendo a ustedes no ha sido sin antes, ¿verdad?, tener esa experiencia de autoevaluación y reflexión ante mi práctica como docente y hoy día, ¿verdad?, como personal en una posición de administración que apoya la docencia, particularmente los procesos de avalúo
o evaluación, como le pueden llamar en otros recintos, del, ¿verdad? Todo lo que es el nivel subgraduado del recinto de Río Piedra. Pues qué bueno, bienvenidos y bienvenidas sean todas. Prepárense para una experiencia, espero yo, que lo más interactiva posible. Ábrase, ¿verdad?, la reflexión y disfrute, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los principios que debemos hacer nuestros es que las experiencias educativas sean experiencias de alegría y de disfrute, aunque requieran un esfuerzo extraordinario. Así que sin más preámbulo, ya estamos listos. Podemos pasar a la primera diapositiva. Bueno, aquí tengo una agenda propuesta, ¿verdad? Flexible. Tendremos una introducción de algunos 10 minutitos, un rompehielo, que es una actividad. Aun cuando estamos a distancia, me gusta que puedan participar a través del chat. También, ¿verdad?, una motivación como punto de partida. En este caso, nos vamos a familiarizar tanto con lo que dice la teoría como lo que son las normativas institucionales. Voy a partir, ¿verdad?, de las que son familiares a mi recinto. No obstante, siempre haciendo la invitación para que usted se interese por esas normativas que de alguna manera dirigen, orientan lo que son las prácticas educativas dentro de las instituciones de educación superior. Vamos a tener la oportunidad de analizar un estudio muy importante que se cita todavía en la actualidad, que nos plantea una serie de buenas prácticas con la única intención de que nosotros revisemos lo que hacemos e integremos aquello que entendamos debamos integrar. Tendremos algunos 25 minutos para la reflexión final, tenemos una actividad, ¿verdad? Y finalmente los agradecimientos y el cierre. Así que nuevamente gracias a todos y disculpen, ¿verdad?, esa demora. Los equipos no son como tan actualizados y bueno, estas cosas pasan. Los objetivos: analizar principios que faciliten el aprendizaje efectivo en los estudiantes y cómo los docentes podemos adaptarnos a estos procesos para optimizar la enseñanza o adaptar estos procesos o alinearlos, ¿verdad?, esos principios. Evaluar estrategias y métodos que docentes exitosos han utilizado para prepararse, para planificar y para estructurar sus clases de manera intencional. Y el tercer objetivo es reflexionar sobre la importancia de nuestras expectativas como docentes, como educadores, en torno a los estudiantes, a su desempeño, y cómo nuestras expectativas y nuestro discurso pueden tener una influencia importante en el rendimiento académico y en la relación educativa en general, ¿verdad?, y la experiencia educativa en general del estudiante durante, ¿verdad?, sus procesos de aprendizaje. Para esta primera actividad, que es el rompehielo, tenemos una actividad de exploración, ¿verdad?, de conocimientos previos. Y esta actividad tiene el objetivo de explorar qué usted conoce o cuáles son sus conceptuaciones acerca de las buenas prácticas en la docencia. Así que las instrucciones son las siguientes. Piense, ¿verdad?, qué palabras, frases o ideas llegan a su mente cuando escucha el constructo buenas prácticas de la docencia universitaria. ¿Qué es lo primero que a usted le llega a la mente? Buenas prácticas de la docencia universitaria, y por favor escríbalo en el chat. Vamos a ver si yo tengo la oportunidad de... Ajá, ok. Muy bien, consideración por la diversidad. ¿Qué más? Rita, ¿me puedes ayudar a leerlo? Estrategias que pueden ayudar, porque es que como que... Sí. Luis Sánchez dice actualización del conocimiento. Sara Rosario dice conocer mis estudiantes e integrar nuevas tendencias de enseñanza y aprendizaje. Ramaris Albert dice estrategias que pueden ayudar al mejor aprendizaje del estudiantado.
Excelente, Ana Morales dice adaptación. Ángel excelente, Figueroa dice realizar las tareas y o deberes que te competen como deben ser. excelente. Así, Alex, muy bien. Alexi Lugo dice criterios. María Angeli Lugo dice tener presente las necesidades de los estudiantes. Dharma Vázquez, comunicación clara. Y Marisol Joseph, actualizar el conocimiento y adaptación. Alida Excelente, Marrero, estrategias de enseñanza y evaluación pertinentes a la disciplina y nivel. excelente. Yo creo que todas esas respuestas pues aportan, ¿verdad? Berenice dice integración de estrategias y herramientas que promuevan, ahí me quedé, Que promuevan la interacción entre los estudiantes y el profesor. bien importante, ¿verdad? Y miren todas esas ideas que ustedes ya a priori están compartiendo, que son bien relevantes, ¿verdad? Al tema que estamos discutiendo. Y qué bueno que nosotros como docentes universitarios, no importa que tengamos 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 25 años, eh, estamos comprometidos con nuestro propio aprendizaje y es un aprendizaje continuo. Y cuando tenemos el privilegio de estar en la docencia, en esa interacción directa con los estudiantes, pues mucho más, ¿verdad? Nuestra responsabilidad de cómo atendemos esas necesidades de las que ustedes hablaban. Aprendizaje activo e interacción, ¿verdad? Adecuada, positiva con los estudiantes. Y de eso, precisamente, gracias a todos por esos comentarios, ¿verdad? Gracias a eso, fomentar la calidad de la enseñanza. Eso es fundamental y yo creo que por eso nosotros estamos aquí en la mañana de hoy, porque ese concepto de calidad, de hacer las cosas bien, de planificar con intención, de reconocer que cada curso que damos es una experiencia única, es una experiencia que necesita adaptarse, ¿verdad? A la realidad de los estudiantes, pues es fundamental para que nos convirtamos en eso que queremos ser cada día mejor, ¿verdad? Mejores docentes y personas que realmente a través de su profesión ejerzan una influencia en, en los demás y en el país y en la humanidad en términos generales. Así que muchas gracias por su participación. Continuamos. Como punto de partida, y para que usted vea cuán vinculados están esos comentarios que ustedes han hecho con lo que puede ser la misión de una institución, yo les quiero compartir, y esto es parte de la normativa y de las políticas institucionales de nuestro recinto. En el de Río Piedra, en Arecibo tendrán, ¿verdad?, su misión, en Utuado tendrán su misión, en Ponce, en las universidades privadas tienen una misión, ¿verdad?, que no es otra cosa que un enunciado que manifiesta cuál es nuestra intención y nuestra aspiración como institución. Y partiendo de la misión del recinto, dice de esta manera, y esta fue revisada recientemente, en una revisión que se ha hecho a raíz de una reflexión profunda de, ¿verdad?, distintos componentes de la universidad. Y es parte de nuestro plan estratégico 2025-2029. Y dice de la siguiente manera, la misión del recinto, propiciar la formación integral del estudiante, considerar el estudiante como un todo. Ese es el primer principio que esboza esta misión. Mediante programas y servicios de apoyo a nivel subgraduado, graduado y de educación continua. Mira que tres dimensiones de la educación. En la subgraduada, los estudiantes de bachillerato, de grados asociados y bachillerato, graduados, los estudiantes de maestría y doctorado y algunas certificaciones que podamos tener dentro de nuestros ofrecimientos. Y a nivel de educación continua, que es la importancia de estos centros, ¿verdad?, de desarrollo de la DSP, que desarrolla educación continua para profesionales dentro y fuera de la universidad. Y el SEA, en este caso también, que se integren esos esfuerzos. Así como investigación y responsabilidad con el servicio a la comunidad. Miren, otro principio importante y es esa vinculación que deberíamos tener como
centro educativo con la realidad de nuestras comunidades, vincular nuestros contenidos, nuestras clases con la realidad contextual del momento en que estamos enseñando. Yo tuve el privilegio de enseñar por 10 años el curso de liderazgo comunitario, ¿verdad? Y era tan interesante poder vincular ese curso a lo último que estaba pasando ese mismo semestre y a experiencias que tocaran la vida de las comunidades del país y cómo, ¿verdad? Se integraban las actividades del curso a esas dinámicas bien interesantes, y durante la presentación pues hablaremos de algunas de ellas. Destacó también, además de propiciar una formación integral, que es el ser humano como un todo, ¿verdad? En sus dimensiones físicas, emocionales, económicas, sociales, ¿verdad? Cognitivas, de diversidad, que nuestra misión establece unos fundamentos, ¿verdad? Y ya lo mencionaban ustedes en esos comentarios iniciales, fundamentado todo esto que acabamos de mencionar en la calidad, en la ética, en la integridad y en la transversalidad de la diversidad con justicia. Esa es nuestra misión como parte del esfuerzo de ser, ¿verdad? Colaboradores en una institución o en un recinto, así como un compromiso con la sustentabilidad institucional y ambiental, al igual que con intercambio y divulgación del conocimiento y saberes con proyección investigativa, creativa y académica a nivel local, regional e internacional. Esta misión no debe ser solamente un enunciado escrito, ¿verdad? Escrito y a lo mejor divulgado en alguna pancarta dentro de nuestro recinto, sino que tiene unas implicaciones para nosotros como docentes, como educadores, como administradores. Es un manifiesto de lo que debe ser nuestro compromiso individual y colectivo para que se logre nuestra mayor aspiración: propiciar la formación integral de estudiantes a través de nuestro servicio fundamentado en la calidad, la ética, la integridad y el aprecio y consideración de la diversidad con justicia. ¿Estamos hasta ahí? Interesante, muy interesante. Pues de la misión se desprenden unos valores que nuestro plan estratégico los destaca y dice, mire cómo les llaman, valores que nos impulsan. Y, ¿verdad? Lo que estamos discutiendo es parte de la certificación número 48 del Senado Académico 2024-2025 del recinto de Río Piedras, pero a su vez, como les acabo de decir, en sus recintos particulares, en sus instituciones, existen estos enunciados que guían la práctica y de alguna manera, ¿verdad? Le dan fuerza y carácter a lo que vamos a conversar en la mañana de hoy. Y miren esos valores que nos impulsan, que son los que nos, ¿verdad? Los acompañan en ese esfuerzo que hacemos creativo, formativo, en el que dedicamos tantas horas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos valores que impulsan nuestra institución y nuestras prácticas de enseñanza con la intención de que se den esos procesos de aprendizaje? Diversidad, equidad e inclusión de todos los estudiantes de nuestros recintos dentro de nuestra sala de clase. Derechos humanos, el respeto al ser humano, a su dignidad, a su capacidad, a su genialidad, a su creatividad. Vuelve a reiterarnos la importancia del vínculo con el contexto, con las comunidades. Nos invita a establecer un compromiso con lo que es la solidaridad y la empatía. Y eso es fundamental para llegar a ser un excelente docente. Cuán solidarios somos con las situaciones de nuestro entorno y de nuestro contexto, ¿verdad? Inmediato, interno. Y cuánta empatía y cuánto respeto podemos expresar
a esas necesidades que ustedes mencionaban de los estudiantes en los diferentes procesos de su carrera y formación universitaria. Y el último, y no menos importante valor, es el compromiso con lo que hacemos, la integridad y esa conciencia de que hacemos una aportación social a través del servicio que damos a nuestros estudiantes dentro y fuera de la universidad. Así que hablamos de compromiso con la diversidad, un valor, ¿verdad? Es un concepto, constructo que guía o debería guiar las prácticas dentro de las instituciones. No está alejado de nuestras prácticas. Así que eso es lo que nos dice la normativa universitaria. Ahora vamos a ver, a continuar explorando qué nos dice la investigación y la teoría acerca de la docencia excepcional o excelente. Pues quiero compartir con ustedes algunos principios de esta investigación sobre buenas prácticas docentes que se llevó a cabo o fue, ¿verdad? La llevaron a cabo en las instituciones de Indiana y Wisconsin. Checkering y Gamson en el 87 ya nos estaban diciendo que hay unos principios que la investigación en ese momento pues dejó ver para de alguna manera describir lo que eran buenas prácticas en la docencia. La primera de ellas, interesantemente también algunos de ustedes la mencionaron, que es el contacto estudiante-profesor. ¿Cómo se debe establecer una relación positiva entre estudiantes y profesor? De manera que se dé el espacio de seguridad y confianza para cuando el estudiante tiene que hacernos una pregunta, el estudiante tiene que compartir con nosotros una necesidad particular que tiene, más allá de las que se puedan identificar, ¿verdad? Porque hay estudiantes que tal vez no tienen una carta de acomodo razonable, pero nosotros conociéndolos nos damos cuenta que sí necesitan un acomodo razonable por una situación particular de vida que está ocurriendo en el momento que están tomando nuestro curso. Así que reflexionar acerca de cuál es nuestra relación con los estudiantes sería uno de los primeros principios que deberíamos considerar como docentes universitarios. Otra de las aportaciones que podemos hacer como docentes es promover la cooperación entre los estudiantes. Los estudiantes a veces se les hace un poco difícil, ¿verdad? Los trabajos en grupo, por la realidad en que viven. Y es otra de las cosas que debemos conocer, cuál es el perfil de nuestros estudiantes. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? No hay mejor manera de establecer buen contacto que conocerlo. Yo creo que ese es el paso número 1. Conocerlo. Y dependiendo de la cantidad de estudiantes, pues buscar estrategias para conocerlos durante el semestre, ¿verdad? O durante el periodo, puede ser un trimestre también. Estimular la cooperación, el trabajo en equipo, modelar esa capacidad de cooperar, de colaborar en todas las actividades que se den dentro de la sala de clase. Otro de los conceptos que mencionaron fue el aprendizaje activo. El aprendizaje con propósito, con intención, participativo, dinámico, que esa clase no sea un monólogo, sino que sea un diálogo y un espacio abierto a la comunicación, al intercambio de ideas, a la reflexión, a conocernos un poco mejor, a validar las experiencias de los estudiantes. Traen, enriquecen, ¿verdad? Y añaden muchísimo a lo que puede ser la dinámica de un curso. Retroalimentación rápida, cuán eficiente, ¿verdad? Puede ser un docente al ofrecer retroalimentación en un tiempo considerable, 1 semana, 2 semanas, pero que reciba esa retroalimentación y esa oportunidad para ver, ¿verdad? Su desempeño y
¿verdad? Nosotros comprometernos también con una práctica de la evaluación formativa, que el estudiante, si tiene que mejorar algo en ese trabajo, lo pueda hacer y pueda, ¿verdad? Volver a entregar y volver a ser evaluado para una evaluación final. Otro de los principios que nos enseñan ya desde los 80 es el principio de altas expectativas. Había un refrán que todavía mencionan, lo he escuchado por ahí. La A es para el libro, la B para el estudiante y la C para todos los que quedan dentro de la sala de clase. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Cómo las comunicamos? Las comunicamos desde la esperanza, desde la posibilidad, desde la confianza y desde la comprensión de que nuestros estudiantes tienen grandes capacidades, diversas capacidades, pero capacidades complementarias. Y una de las cosas que a mí como docente me ha llenado de mayor satisfacción es que en la mayoría de los casos mis estudiantes sobrepasan mis expectativas. Al disminuir o al crear un ambiente de confianza y seguridad, el estudiante supera sus propias limitaciones y trasciende, ¿verdad? Y a lo mejor va más allá de las expectativas que yo pueda tener como docente. Y eso a mí me llena de una alegría inmensa. Y que ellos lo puedan también comunicar y manifestar, pues para mí es una de las mejores recompensas que puedo tener de todo el esfuerzo y trabajo en la preparación de un curso, que de hecho ningún curso es igual. Puedo haber dado 10 años el curso de liderazgo comunitario y cada año ese curso fue una experiencia distinta, con unos principios, pero con unas actividades distintas, alineadas, ¿verdad?, a lo que era la realidad del momento. Y este último principio es respeto a la diversidad en el aprendizaje, como nosotros nos hacemos flexibles y adoptamos una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de aprendizaje también como docente, para mirar distintas oportunidades, diseñar distintas oportunidades para que nuestros estudiantes con su diversidad puedan demostrar conocimiento y puedan integrarse, ¿verdad?, a trabajos colaborativos desde sus fortalezas y desde lo que sí saben hacer para aprender lo que pues tienen que aprender a través del curso. Así que investigación son fundamentales para llegar a tener una buena práctica docente a nivel universitario. Continuamos. A continuación, también les quiero reseñar otra investigación que se llevó a cabo, en este caso del 2014, más reciente, en la Universidad de Stanford, y ellos desarrollaron un inventario de prácticas de enseñanza, TPI por sus siglas en inglés. Y miren qué interesante que ese inventario recoge 4 temas importantes que ya hemos compartido hace un momento, pero que quiero destacarlo. Estrategias de enseñanza activas en las cuales el estudiante participe, se involucre, sea parte de, comparta sus experiencias durante los procesos, al final de los procesos, que haya interacción entre profesor y estudiantes, entre estudiantes, y nos convirtamos en una real comunidad de aprendizaje, o sea, en una práctica comunidad de aprendizaje, donde todos reconocemos que podemos aprender del otro, que yo le enseño al otro, pero el otro también me enseña a mí, que las vivencias de mis estudiantes pueden aportar a darle sentido a lo que es mi práctica como docente universitario. La evaluación formativa, que es esa evaluación, ¿verdad?, que es para desarrollar conocimiento, para desarrollar actitudes, para desarrollar disposición, en la que el estudiante tiene la oportunidad de revisar sus trabajos, de reflexionar y de volver a intentarlo. Nuevamente, este inventario destaca
el tema de la importancia de la interacción profesor-estudiante. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una filosofía. Si no hay confianza, si no hay aceptación y si no hay aprecio, no puede haber una relación positiva. Y eso aplica tanto a los escenarios educativos, a la sala de clase, a las oficinas administrativas, a la relación de pareja, a la relación de familia. Así que como nosotros, como docentes, propiciamos desde la intención una relación de confianza y aprecio entre nuestro rol o papel como docente y la experiencia de ese estudiante universitario que llega a nuestra sala de clase. Y el diseño del curso, disculpen, estoy en taller. Disculpen. Y el diseño del curso, pues otro de los principios que este inventario pues investigó y le dio mucha relevancia. ¿Qué es eso del diseño del curso? Pues que, como decíamos hace un momento, cada curso, cada semestre requiere de una revisión de las experiencias, de las actividades, de los contenidos, de las lecturas, una planificación, que ese sílabo que preparamos a raíz de ese prontuario que nos entregan es un sílabo que va adaptado a las necesidades reales del estudiante, que ese sílabo es específico, es claro, se discute y nos sirve como guía. Además que, como nosotros conocemos, existe una certificación que, ¿verdad?, expone la normativa con relación a los prontuarios, ¿verdad?, y a los sílabos de nuestras clases, que no es otra cosa que un acuerdo que se hace al inicio de cada curso con los estudiantes. Y que ese diseño del curso requiere conocer las particularidades de los estudiantes con los que estamos trabajando. Y que además de ese sílabo, es muy recomendable tener otros documentos que nos ayuden a orientar y a organizar y a estructurar lo que va a pasar durante ese periodo, ya sea semestral o trimestral, dentro de nuestro escenario. Para ponerles un ejemplo, pues yo utilizo un itinerario de lecturas y actividades. Y ese itinerario de lecturas y actividades acompaña al sílabo. Y el sílabo incluye los criterios y una descripción detallada de lo que se espera, criterios de evaluación, pero ese itinerario es como una guía, como un mapa de ruta, para que los estudiantes no se me pierdan, ni que la profesora se pierda, y que todo el contenido y todos los temas, ¿verdad?, se discutan. Siempre les pongo una notita, ¿verdad?, en la parte final de ese documento, sujeto a cambios y modificaciones y revisiones. Pero es nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Es nuestra hoja de ruta para que todos estemos en la misma página y que todos podamos, ¿verdad?, llegar a puerto seguro y que eso nos sirva de guía y evitar, ¿verdad?, las confusiones y las malas interpretaciones y, bueno, eso que podría, ¿verdad?, desmotivar al estudiante porque de momento se perdió, ¿verdad?, porque hubo un receso, porque hubo un huracán o porque hubo un cambio, ¿verdad?, en el calendario académico de la institución. Bueno, continuamos. Vamos a tener una segunda experiencia y para, ¿verdad?, una actividad. Para esta actividad que tiene la intención, siempre me gusta practicar lo que teóricamente comparto, valorar las experiencias de las personas que están aquí en este taller participando. Así que para esta experiencia, si vamos a tener que abrir los micrófonos, Rita, puedes necesitar tu ayuda. Y también para que vayamos conceptuando, ¿verdad?, integrando y haciendo una conceptuación de lo que implica ser un docente extraordinario
desde nuestras capacidades, potencialidades y de nuestra diversidad. Un docente que lleva a cabo buenas prácticas. Y para eso vamos a hacer este ejercicio que nos va a tomar algunos 15 o 20 minutitos. Y este ejercicio tiene la intención de reflexionar sobre experiencias positivas en la docencia y generar conexión entre ustedes y esta servidora que en la mañana de hoy, ¿verdad?, se convierte en su profesora. Las instrucciones. Piense en una clase memorable que haya vivido como estudiante, que todavía la recuerde al día de hoy, o en una clase memorable que usted haya impartido como docente. Y las preguntas para la reflexión, para esta conversación que vamos a abrir los micrófonos, es: ¿qué hizo especial esta experiencia? ¿Qué prácticas se usaron que te parecieron efectivas? ¿Qué ocurrió en esa sala de clase? ¿Qué ocurrió en ese lugar para que tú recuerdes, ¿verdad?, como una experiencia de aprendizaje especial, esa clase, ese profesor, esa profesora en particular? Estamos hablando de experiencias memorables, positivas, que hayan marcado, ¿verdad?, de forma significativa su vida como estudiante o como profesor. Así que vamos a abrir el micrófono. Habemos 84 personas conectadas. ¿Quiénes son los valientes? Me dice su nombre, de dónde me está llamando y me hace el cuento, porque los cuentos son importantes. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue ese profesor, esa profesora? Puede decir nombre, no, como te guste. ¿Y qué fue lo que pasó en esa clase? Que es una clase que usted recuerda como una clase memorable. Los que estén interesados en compartir pueden levantar su mano virtual para habilitarles el micrófono. Marisol. Buenos días, hola, ¿me escuchan ahora? Saludos, Marisol, Hola, buenos hola. días. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Bien, ¿Cómo bien, estás? gracias. Estoy muy bien, muchas gracias. Te saludo a todos los compañeros que están. Y pues en esta experiencia, esta actividad que usted tiene, esta clase memorable, pues me tengo que pensar yo en un profesor en particular que marcó el tipo de profesor que soy yo hoy. Y pues en aquel entonces estaba tomando una clase en un salón que tenía las pizarras verdes en todas las paredes del salón. Teníamos 4 pizarras largas y era un curso para estudiantes graduados, curso doctoral, donde de las 25 personas que estábamos ahí, 3/4 partes eran estudiantes internacionales que su lengua materna no era necesariamente el español, ni tampoco y pues el curso era en inglés, pero pues utilizaban todos estos diferentes idiomas, venían de todos estos lugares diferentes. Y me acuerdo que el profesor hizo el propósito, la segunda clase del semestre, de llegar con una caja de tizas de colores y dividir el pizarrón y dar la clase en todos estos diferentes idiomas para acomodar a cada uno de sus estudiantes. No porque los estudiantes lo necesitaran, sino porque para que los estudiantes se sintieran cómodos. Incluso este profesor llegó a aprender una de mis lenguas maternas para tener una conversación conmigo en clase, que él se acomodara, que él aprendiera sobre cada uno de nosotros, que aprendiera sobre nuestro bagaje cultural, sobre nuestra identidad lingüística y que la utilizara dentro del salón de clase, hizo un ambiente muy, muy, muy diferente. Él, cuando estábamos en la clase y era teoría de lenguaje, teoría lingüística, estábamos hablando sobre lenguaje y poder, lenguaje e identidad, y hacía todas estas marcas y estas cosas, esas teorías que eran bien importantes. Él iba cambiando el color de la tiza, como iba cambiando el idioma que iba utilizando para puntualizarle a sus estudiantes la importancia de esto en su lengua materna.
Y eso, pues, es eso que nos incluyera cada uno de nosotros, que nos hiciera parte de la clase, que nos diera la oportunidad de hablar de estas cosas importantes en nuestro propio idioma, era muy, muy importante para mí. De estas prácticas que él hizo, y esa persona es así en todos los cursos hace 20 años y hoy lo marca uno como educador. Entonces, como en el salón de clase, de todos los maestros, de todos los profesores fantásticos que he tenido, porque todos han sido muy buenos, que he aprendido de cada uno y cómo eso me hace a mí mejor. Y entonces, dentro del salón de clase, trato de hacer ese tipo de conexión. Pues ahora es más fácil porque tenemos toda esta tecnología, ¿verdad? Es mucho más fácil. Entonces, a veces porque tenemos toda esa tecnología, siento que a veces nos separamos del estudiante en lugar de acercarnos. Entonces, trato yo en el salón de clase de siempre pensar en estas clases que tenía este profesor conmigo y cómo él conversaba con cada uno de nosotros para asegurarse que estábamos entendiendo y que éramos parte de la clase. Y esa es, pues, esa clase memorable que yo tuve, ¿verdad? Él fue así, esa primera vez me impresionó que para la segunda clase hubiera aprendido sobre mi cultura, que aprendió a saludarme en mi idioma, que aprendió a decirme un par de cosas de forma que cuando yo entraba, él me recibía con esto, y cuando entraba el italiano, lo recibía en italiano. Cuando entraba el griego, lo saludaba también, y todos los compañeros del Caribe anglófono que llegaron a la clase. Y dentro de mi salón de clase, cuando llega cada uno de mis estudiantes, no he logrado hacer ese tipo de conexión porque mis estudiantes son prepas, aquellos eran doctorales, es diferente tipo de relación que uno puede tener, pero trato de saludarlos de forma y aprender de ellos de forma en que yo puedo acomodar mi clase y que cada uno de ellos se siente incluido en el salón. Gracias. Excelente, gracias a ti por compartir esa experiencia que nos enseña tanto, esa vivencia. O sea, este profesor realmente se interesa por sus estudiantes. Desafíos importantes, distintas lenguas, pero el detalle de aprender esa palabra, de compartirla, de hacerte parte de, todavía marca la experiencia de nuestra colega. Así que gracias por compartirla, excelente. ¿Alguien más? Vamos a ver. Usted aproveche que este es el minuto para honrar la memoria de esa persona que marcó la diferencia en su vida, en su formación, ¿verdad? Y que posiblemente, ¿verdad?, en su práctica también. ¿Quién más? No los puedo ver a todos. Rita, mira a ver. Sí, si alguien desea compartir también, puede levantar su mano virtual para habilitarle el micrófono. Sí, María Ángel. María Angeli. María Ángel. Bienvenida, María Angeli. Ya tiene el micrófono habilitado, puede utilizarlo. Gracias. Ok. Buenos días, gracias por el espacio. ¿Cómo está María Angeli hoy? Gracias a Dios, bien, y usted, profesora, y a todos, saludos. Qué bueno, estamos bien. Contentos de estar aquí con ustedes este rato, conversando. Qué bueno. Cuando vi la pregunta, me hice una pregunta, ¿cómo yo quisiera ser como profesora? O sea, ¿qué profesor de los que tuve durante la maestría o bachillerato, pues yo quisiera ser como ellos, ¿no? Entonces llegaron a mi mente dos profesores que tuve y tenían estilos parecidos a pesar de que no era la misma concentración. Y yo lo resumo en 4 puntos que escribí para, ¿verdad?, ir al punto. Eran profesores que casi siempre comenzaban la clase explicándole a los estudiantes qué se iba a dar en ese día. Y me explico, o sea, ponían en la pizarra, que estaba, la compañera anterior me estaba hablando de la pizarra. Eran profesores que decían, bueno, hoy vamos a hablar 1, 2, 3, 4, 5. Y era algo que ellos siempre seguían. Tenían un dominio del tema brutal. O sea, tú notabas esa confianza que el profesor y profesora, los dos, tenían sobre el tema, y tú podías con mucha confianza como estudiante preguntarles de cualquier cosa y ellos no te iban a evadir la respuesta, al contrario, hilaban dentro de la historia. Si era que te ibas un poco, hilaban dentro de la historia
tu pregunta. Espérate, primer punto, ¿verdad? Planificaban adecuadamente. O sea, ellos ponían en la pizarra el tema y lo iban hilando de una manera natural hasta que el estudiante pudiera comprender todos los conceptos que el profesor planificaba trabajar ese día. Eran profesores que también promovían la interacción con los estudiantes, o sea, no era una conferencia o que el profesor únicamente se pusiera delante de nosotros, hablara y se acabara la clase, no. Había que ellos motivaban, promovían activamente que los estudiantes participáramos durante la clase. Y por último, siempre incluían o trataban de incluir el componente práctico, como los conceptos que el profesor o profesora traía la discusión en esa sesión particular, cómo lo podían hacer de una manera práctica. Ya, y esto se puede dar en todos, o sea, esto no es solamente una clase, por decirlo, de matemática o de contabilidad o algo, ¿verdad? Que hay ejercicios, no, hay ejercicios que también son de análisis crítico, de tú hacer juegos de roles con tus compañeros de clase, o sea, se puede cuando uno piensa bien el tema, ¿verdad? Y lo planifica muy bien, todos los temas se pueden de alguna manera eh, traducir en un componente práctico. Y eso me gustaba mucho porque me ayudaba a comprender, a lo mejor había un concepto que era demasiado abstracto y también consciente de que no todos nosotros aprendemos de la misma manera, ¿verdad? Pero hacían esa clase más amena de esa forma, o sea, utilizando como que esos 4 puntos. Gracias por compartir. Mira, ¿desde dónde te conectas? Ay, ¿verdad? Desde la biblioteca de la Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico. Excelente, gracias por compartir. Por aquí tenemos otra manita alzada. Adelante, Sara. Buenos días. Buenos Yo quiero días. compartir dos experiencias ¿Desde que dónde te tuve. conectas, Sara? Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Cuando yo era maestra de matemáticas en secundaria, tenía dificultades con estudiantes que obviamente no querían estudiar matemáticas, ¿verdad? Pero unos eran muy buenos en arte, otros eran muy buenos en tecnología o les gustaba todo el tema tecnológico, así que dos experiencias fueron las siguientes. La primera, tenía que dar unos temas de geometría que no les interesaban a muchos de mis estudiantes. Entonces, junto con una colega de arte, pues yo di la parte teórica de cómo tenían que hacer la parte de las fórmulas. Sin embargo, no quería que el proyecto se quedara allí de solamente descubrir cómo llegábamos a las fórmulas, cómo resolver las ecuaciones, etcétera, sino que todo eso se convirtió en una galería de arte, porque luego yo hice con mis estudiantes que ellos, ok, crearon la fórmula, muy bien, yo dije, ok, ¿para qué lo vamos a utilizar? Entonces, todas las figuras geométricas que eran como que en una dimensión o 2D, pues ellos mismos crearon unos cuadros en 3D y algunos lo pintaron y otros utilizaron unos hilos de nylon para hacer unos cuadros que lo podían usar como en sus casas, ¿verdad? Entonces, ellos estaban tan interesados, aún los que no, entre comillas, no les gustaban las matemáticas, pues pude integrar la parte del arte. Entonces tuvieron puntuación no solo en matemáticas, sino también en artes. Y al final del proyecto se hizo una exhibición artística matemática en el colegio donde lo trabajé. Y entonces como que buscar cuáles fueron los intereses de ellos, más allá de la ciencia como tal, de a los que no les gustaba, pues pude aplicar lo que era STEM con la A, ¿verdad? Que era matemática con artes. Y el otro proyecto fueron los estudiantes que les gustaban más la tecnología, pues entonces yo di mis clases regulares y al final yo les dije, ustedes van a elegir el tema que a ustedes les gusta y yo al final del año no voy a dar ningún repaso, el repaso lo van a dar ustedes. Entonces ellos estaban intrigados que profesora, usted no va a dar repaso, ¿cómo va a ser? Y entonces yo le dije, no, lo van a dar a ustedes de la siguiente manera. Ustedes van a elegir el tema que más les gustó e identifiquen dos ejercicios matemáticos que los puedan aplicar a la vida y se van a grabar
y lo van a subir a un canal de YouTube, ¿verdad? Con los permisos correspondientes y eso, o un CD en ese momento, ¿verdad? Y al final yo hice un repositorio de repasos virtuales que habían hecho los mismos estudiantes de escuela superior, y si querían hacer algún, ¿verdad? Algún recuento de algo, iban al repaso que hizo el amigo en el estilo que el amigo hablaba y en ese lenguaje. Y para mí fue bien importante porque, como decían las dos colegas anteriores, pues tuve profesores que primero investigaban los intereses de nosotros y entonces lo integraban a la clase para que fuera pertinente y fuera aplicable. Yo creo que eso me ayudó mucho en esos dos ejemplos que les acabo de dar, y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Sara, por compartir, porque entonces vemos la otra perspectiva, ¿verdad? La perspectiva del docente que aplicando la flexibilidad, la intención de conocer a sus estudiantes, reconociendo la diversidad, los talentos de los estudiantes, pues los pone en función y los resultados de la clase son sumamente gratificantes, nos llena de una alegría inmensa. Recordé varias cosas cuando las escuchaba conversar, y es que ser docente es algo apasionante, no importa el nivel donde uno esté, cuando uno tiene una vocación y un sentido de responsabilidad y de comprensión en términos de la aportación que hacemos, ¿verdad? A esos estudiantes y a sus futuras generaciones y a la humanidad en general. Recordé, mientras ustedes hablaban, un estudiante que era bien tímido, que llegó a la maestría del OE, bien tímido, él no hablaba, y cómo poco a poco, con paciencia, con diversas oportunidades, actividades, se fue desarrollando, y entonces se acercaba y preguntaba, y bueno, al día de hoy es un doctor en educación, y tiene un puesto administrativo importante en una institución de educación superior en Puerto Rico. Y yo del área de Yabucoa, y por ahí estaba pasando el fin de semana y decía, ay, yo tengo un estudiante aquí que se desarrolló, que yo lo vi crecer, qué satisfacción, qué alegría. Pero es cuando nos detenemos dentro de nuestra apresurada carrera, ¿verdad?, de vida y profesional, cuando nos detenemos a pensar sobre la experiencia y cuán valiosa puede ser una experiencia que tome en consideración esas nociones que ustedes, ¿verdad?, muy bien han reseñado para nosotros en la mañana de hoy. Así que les agradezco a las tres la participación, y realmente me encantaría escucharlos a todos, porque sé que todos, de una manera u otra, hemos tenido grandes educadores que han tocado nuestra vida. Así que gracias por participar. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok. Quiero también compartir con ustedes, pero breve, 7 principios, ¿verdad?, que deberíamos conocer de cómo se da el aprendizaje. Y esto también es producto de una investigación del 2010 de la Carnegie Mellon University. Y estos principios van dirigidos, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos tratando de también poner en práctica aquí durante el webinario, y es explorar los conocimientos previos de los estudiantes, qué traen, qué saben, qué conocen, cómo piensan acerca de los temas, ¿verdad?, que nosotros vamos a enseñar. Lo importante de cómo se organiza el conocimiento, cómo nosotros lo podemos facilitar, la organización y estructura, y cómo el estudiante a su vez tiene estrategias y maneras para organizar su propio conocimiento. Pero principalmente cómo nosotros como educadores, más allá de un sílabo que tal vez o no se discutió durante las primeras semanas de clase y después se olvidó, como esa guía, ese itinerario adjunto a ese documento oficial de acuerdo entre el docente y su grupo de estudiantes, ¿qué otros recursos utilizamos para guiar y orientar lo que va a suceder dentro de la sala de clase? Lo mencionaron ustedes, la motivación. ¿Cómo podemos motivar a nuestros estudiantes? Pues mira, ay, es un tema muy difícil, muy no.
lo primero que debemos demostrar es entusiasmo por lo que hacemos. Entusiasmo. Enseñamos los temas y estudiamos los temas que nos apasionan. Pues esa alegría y esa pasión por esos temas, aún siendo muy complejos, yo creo que es el primer paso para despertar la curiosidad de nuestros estudiantes. La práctica es bien importante, poner en práctica lo que aprendemos, no importa la disciplina, y la retroalimentación que oportunamente ofrecemos a nuestros estudiantes. Al estudiante le interesa aprender, le interesa mejorar. La misión institucional nos propone el reto y nos desafía a esa intención y esa aspiración de formar un estudiante de manera integral, o sea, un buen profesional, pero también un buen ser humano, un buen líder, un buen ciudadano, un buen colega, esa formación integral. Trabajamos con el logro, ¿verdad? Alcanzar el dominio de habilidades, de competencias y el desarrollo también de disposiciones, ¿verdad? Hacia el aprendizaje, hacia el estudio, hacia la vida, hacia la disciplina. Otro punto importante que facilita los procesos de aprendizaje es el desarrollo de la metacognición, ¿verdad? Como nosotros a través de la reflexión crítica, de la investigación, de los espacios de diálogo, damos la oportunidad a que el estudiante exprese lo que piensa y evalúe aún su propio pensamiento a través del diálogo, de las discusiones constructivas, del intercambio de ideas, de la reflexión individual y colectiva. Y cómo nosotros facilitamos eso, aún en el día a día y en la agenda diaria o semanal de la clase, pero también en las instancias que damos de evaluación. Y no puede faltar el desarrollo de un clima positivo dentro de la sala de clases, del salón. Y ese clima positivo debemos adaptarlo de acuerdo con la realidad que vivimos y la cantidad de estudiantes que tenemos. Pero, por ejemplo, a mí, Alicia Montañez, no le gusta entrar a un salón desorganizado, con las sillas por todos lados. Yo necesito organizar mi salón. Y como docente, siempre lo he hecho. Yo llego temprano, yo organizo las sillas. Si tengo la oportunidad, porque la cantidad de estudiantes, pues así me lo permite, me encanta poder romper las estructuras lineales y acercarme más a mis estudiantes a través de tal vez una formación en círculo, para que todos estemos unos más cerca que otros, pero eso dependerá. Pero detalles como la limpieza, y a lo mejor te dice, eso no me toca a mí me toca. A mí me toca porque el ambiente de aprendizaje, desde que entra el estudiante, envía un mensaje, ¿verdad? De cuidado o de descuido. Y eso también tiene unas implicaciones y unas interpretaciones. Y puede ser una barrera o puede ser una oportunidad para que el estudiante se sienta a gusto dentro de los salones de clase. Más allá, ¿verdad? El desarrollar ese clima de confianza, de colaboración, de todos mis estudiantes son importantes. No tengo estudiantes favoritos, aunque pueda ser más afín con algunos que con otros, que por alguna razón. Todos son importantes, todos tienen un lugar, todos tienen voz dentro de la sala de clase. Todos pueden contar conmigo en sus procesos. Estoy para todos. Desde ese compromiso con la justicia, ¿verdad? Con la equidad que me caracteriza, porque ya es parte de mi filosofía como líder y como docente. Así que crear ese clima desde todas estas consideraciones es sumamente importante, y es verdad lo que dice, hay detalles que aportan. Hay cosas que a lo mejor no tenemos que hacer, pero las hacemos y marcar la diferencia. Pues en este momento yo quiero compartir con ustedes lo que es, ¿verdad?, el corazón de este taller, y es compartir con ustedes el resultado de una investigación que se llevó por un término de 15 años
Y esta investigación fue dirigida por 6 preguntas que pretendo contestar y facilitar de manera, ¿verdad?, en forma de una síntesis de qué hace a los mejores profesores universitarios, producto de un análisis de las principales conclusiones de un estudio revelador que llevó a cabo el doctor Ken Bain. En un libro que publicó que se titula What the Best College Teachers Do. Así que vamos a aprovechar la oportunidad de este estudio que tuvo una amplia consideración de factores acerca de lo que hacen los docentes que realmente trascienden la experiencia educativa y dejan una huella, una marca de larga duración en la vida de sus estudiantes, en la vida personal y en la vida profesional de sus estudiantes. Profesor estadounidense. Adelante. Investigador teórico. Antes que todo, vamos a definir, habiendo ya tenido todo un proceso de exploración, de conversación, una mirada, una introspección, cómo vamos a definir para propósitos de esta presentación lo que son las buenas prácticas de la docencia universitaria. Y amparado, ¿verdad?, en las ideas de Bain, acogimos la siguiente definición. Las buenas prácticas docentes son aquellas estrategias y actitudes que crean condiciones para un aprendizaje profundo, significativo y duradero. Miren qué interesante. Profundo, significativo y duradero. Centrado en el desarrollo del pensamiento crítico, la curiosidad intelectual y la autonomía del estudiante. Wow, esto para mí es poesía y es práctica. Así que las buenas prácticas las vamos a definir como todas esas estrategias y actitudes que nosotros asumimos, que nosotros pensamos, que nosotros creamos, que nosotros diseñamos para facilitar unos procesos de aprendizaje o un proceso de aprendizaje profundo, significativo y duradero. Estas prácticas se caracterizan por establecer, y esto para recordar un poco lo que hemos hablado, con el apoyo de la teoría, entornos de confianza que fomenten el diálogo, que presenten desafíos intelectuales relevantes y ayuden a los estudiantes a construir conocimiento a partir de sus propias ideas, experiencias y errores. ¿A partir de qué? Hay que repetirlo. De sus propias ideas, experiencias y errores. Yo creo que una de las cosas más importantes que podríamos llevarnos de este taller es que los errores son parte del proceso de aprendizaje. Y a veces dentro de la academia hay tanto terror al error, pero es que no aprendemos de otra manera. Ni en la vida personal ni en la vida profesional es cometiendo errores. Y eso debíamos superarlo, ¿verdad? Desarrollando una cultura institucional de aprendizaje continuo y de humildad, ¿verdad? De que todos estamos aprendiendo y que los errores son parte natural de la experiencia. Eso nos daría la oportunidad de desarrollar esos escenarios de confianza y diálogo con nuestros estudiantes. Pues ya habiendo definido buenas prácticas, continuamos. Y empezamos con la primera pregunta de esta investigación. ¿Qué saben los mejores profesores? ¿Qué es lo que ellos saben que los hacen trascender? Pues ellos son conocedores profundos de su disciplina. Tienen experiencia. Hablan desde sus vivencias, desde su experiencia. Conocen con profundidad su disciplina, la han estudiado, les apasiona, les motiva y pueden transmitir esa motivación por esa disciplina, por el estudio de esa materia. Les voy a poner un ejemplo de un profesor extraordinario que yo tuve en un curso de estadística. Yo soy del área de lenguaje. Es un bachillerato en estudios hispánicos, así que lo mío es la literatura, la lectura, y cuando llegué al curso de estadística de graduado, pues eso fue un gran desafío,
Pero ese profesor, con sus estrategias, simplificando lo complejo, facilitando unos recursos adicionales para que tuviéramos comprensión, me llevó a mí a escribir en la carpeta, también para apoyarme, yo amo las matemáticas, las amo. Y veía en esa carpeta ese letrero, ¿verdad? Y me ayudaba a superar ese desafío, pero era porque ese profesor realmente estaba marcando una diferencia en mi limitada capacidad hacia las estadísticas. Que ya eso fue hace muchos años y todavía lo aprecio, lo considero y cuando lo veo le doy un abrazo. Para lograr ese conocimiento profundo, pues sigue de cerca los desarrollos de su campo. Así que lee investigaciones sobre los temas y se mantiene actualizado. Tiene pensamiento original, es una persona que ha desarrollado su propia filosofía y puede compartirla. Y aunque esté compartiendo la teoría, la práctica y la normativa, él tiene su propio concepto y puede compartirlo, pero también puede escuchar el concepto y las ideas de sus estudiantes. Y hace investigación, o sea, se interesa por hacer investigación y por participar en experiencias de investigación dentro de los temas, ¿verdad?, que enseña. Continuamos. Ahora, hay una advertencia en la próxima diapositiva que indica lo siguiente. El conocimiento, ha demostrado la investigación, no es suficiente predictor para el éxito. Porque todos hemos conocido, hemos tenido la experiencia de personas que saben mucho y no saben explicar, no saben enseñar. Y uno tiene mucha dificultad. Así que la investigación determinó que el conocimiento, aunque es muy relevante, importante y es parte de nuestra responsabilidad, no es suficiente. Y dice la investigación, no todo gran académico es un gran docente. Los mejores docentes simplifican lo complejo con claridad y precisión. Enseñan a pensar, estimulando la reflexión, el cuestionamiento, la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico. Así que hay otros elementos que hay que añadir a nuestro bagaje de conocimiento y de experiencia que va dirigido a la capacidad para hacer de lo complejo algo que se pueda comprender, facilitar la comprensión de esos temas que tal vez para nosotros sean muy conocidos o estemos muy familiarizados, pero que los estudiantes se están enfrentando a ello y cómo hacerlo de una forma que ellos progresivamente vayan adquiriendo seguridad y vayan experimentando éxitos que les permitan completar el grado, aprobar el curso y sobre todas las cosas aprender de forma profunda, significativa y a largo plazo. Seguimos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión acerca del aprendizaje? ¿Cuál es la visión que tienen los grandes docentes o los docentes más efectivos dentro de las instituciones a partir de esta investigación? Ayudan a los estudiantes a construir entendimiento, no solo almacenar datos. Y esto se hace a través de las experiencias de aplicación. Están enfocados en cambios duraderos, en que los estudiantes hagan su propia revisión de lo que piensan, cambios en su comportamiento y aún en lo que sienten hacia determinados temas, ¿verdad?, o asuntos que se traten dentro del curso. Y aquí quise compartir con ustedes este pensamiento que para mí dice mucho. Dice, un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. O sea, yo creo que uno de nuestros mayores logros es que nuestros estudiantes se apasionen y quieran continuar aprendiendo sobre los temas que enseñamos. Y todos nosotros, ¿verdad?, los que hemos decidido ser parte de este esfuerzo de transformación a nivel de educación superior,
hemos tenido el privilegio de escuchar estudiantes que dicen, ay, yo me quiero cambiar este programa, yo quiero seguir aquí, yo quiero seguir allá, yo quiero aprender más sobre esto. Y eso es lo que nos mueve a nosotros como educadores. Esa es nuestra visión. Estamos enfocados a hacer una aportación mayor, más allá de un contenido insípido, rutinario, el que el estudiante pueda trascender y pueda ver cuál es su responsabilidad social con relación a esos temas que se estudian, cuál es su responsabilidad como ser humano y como profesional que está en estos procesos de formación, cuáles deberían ser sus compromisos con el bien común, con la justicia, con la equidad. Eso es ir más allá. Continuamos. Otra de las preguntas por aquí. ¿Cómo se preparan los educadores efectivos para enseñar? Miren, ellos ven la enseñanza como un esfuerzo intelectual tan serio como la investigación. No descuidan la enseñanza por la investigación, sino que le dan la misma relevancia. Se preguntan, ¿qué deben lograr los estudiantes al final de este curso? ¿Qué deberían aprender? Y para lograr esto, planifican desde el aprendizaje, no desde el contenido. ¿Qué yo quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Qué deben aprender realmente? ¿Cuáles son esas reflexiones, esos valores que deben asumir, esas actitudes que deben asumir dentro de la disciplina? Continuamos. La próxima pregunta, ¿qué esperan de sus estudiantes? Tengo 20 estudiantes en un salón de clase, 21 estudiantes, tengo 30. ¿Qué yo espero de mis estudiantes? ¿Qué esperaría un maestro excepcional? Yo espero más. Pero no por cantidad, sino más por calidad. Yo espero más conexión del estudiante con la tarea. Yo espero más compromiso del estudiante. Yo espero más creatividad del estudiante, que es una de las capacidades de pensamiento más altas. Estos profesores fomentan el pensamiento crítico, la autonomía. Pero profesora, dígame exactamente cuántas páginas, ¿cómo lo debo hacer? ¿Tienes espacio para la creatividad? Haz lo que quieras. Hay cierta libertad para que puedas desarrollar tus ideas. Así que fomentan el pensamiento crítico, la autonomía y la aplicación significativa del conocimiento. El conocer para qué. Lo que estamos aprendiendo, cómo aborda al mejoramiento de la sociedad, de nuestras comunidades, de nuestro contexto interno, de nuestro entorno, cómo lo que estamos haciendo, los productos de aprendizaje pueden marcar la diferencia en la vida de grupos vulnerados o en la realidad de los estudiantes de nuestro programa o de nuestro departamento, específicamente aquellos grupos que son más vulnerables, que tienen unas necesidades particulares, como los estudiantes internacionales, como los estudiantes que viven en contextos de extrema pobreza y están dentro de nuestros salones de clase. Y eso lo único que lo va a permitir es esa relación y esa comunicación con los estudiantes. Y nosotros, como docentes, tenemos grandes capacidades para aportar y para ayudar y para ser parte de ese esfuerzo de retención y de logro de nuestros estudiantes dentro de nuestros programas. Continuamos. ¿Qué hacen cuando enseñan? A esa clase, la clase es una experiencia, realmente son encuentros profesionales como lo que estamos teniendo en la mañana de hoy. Crean ambientes de aprendizaje críticos, pero también natural. Utilizan ejemplos auténticos, reales. Diseñan tareas desafiantes para el estudiante. Fomentan y son colaboradores
y dan retroalimentación sin juicios prematuros. Y dan apoyo a este estudiante que por X o Y razón lo vemos un poco más rezagado. Esa atención individualizada, ese asesoramiento individualizado, esa escucha activa, ¿verdad? ¿Qué me tiene que decir? ¿Por qué este estudiante está faltando? ¿Qué situación tiene? Si es un estudiante tan brillante, que hace unas aportaciones tan de tanto nivel, de tanta altura, de tanta profundidad dentro de la sala de clases, ¿por qué abandonó el programa? Y entonces esos son los estudiantes, que un profesor que conoce a sus estudiantes, pues hace un esfuerzo adicional y le envía ese correo electrónico, te echamos de menos, ¿qué pasó? También estableciendo normas de comunicación claras desde el principio, eso es bien importante. A mis estudiantes cuando se van a ausentar, yo les pido que me envíen un correo electrónico. Si tenemos, ¿verdad?, un grupo de WhatsApp y me lo quieren enviar por WhatsApp, mire, profesora, me excuso de la clase hoy porque a mí me importa saber si ese estudiante tiene una necesidad particular y que esté en comunicación y que sepa que para mí él es importante, ella es importante. Ya mismito vamos a las preguntas, porque no tengo la oportunidad de ver el chat. Hay una pregunta, Rita, por ahí, por favor. Sí, hay una pregunta de Rafael Aparicio que dice, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice sin juicio prematuro? ¿Podría explicarlo un poco más, por favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. El juicio prematuro es cuando, sin conocer al estudiante o al grupo, pues ya yo llego con unas expectativas de que, pues, a lo mejor el 20% de los estudiantes me va a comprender, pero siempre, ¿verdad? Van a haber algunos que no logren, ¿verdad? Alcanzar las expectativas del curso. O veo un estudiante de cierta forma, sé yo, vestido o de cierta manera como habla, y entonces yo tener un prejuicio en términos del desempeño de ese estudiante a largo plazo dentro del curso, por las razones que sean. Lo que implica, ¿verdad?, que estamos desde una visión de posibilidades y de oportunidad. Sí, es eso que se podría activar en algunos de nosotros de decir, ¿verdad? Es ese sesgo que bien decía la compañera, que podríamos tener ante ciertas personas dentro de nuestro escenario. Por poner un ejemplo, pues mira, hay estudiantes que son bien hiperactivos, que hablan fuera de lugar, nerviosos, callados. Hay otros que son bien callados y calladas. Me ha pasado con estudiantes. Entonces me la acerco y ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el curso? Y no te he escuchado participar. No, profesora, le quiero compartir esto, es que yo tengo un desorden de ansiedad y yo prefiero no hablar en clase, pero créame que estoy bien atenta. Cómo yo tener esa apertura a que todos desde su capacidad pueden lograrlo y que yo voy a trabajar y abonar a que lo logren, porque yo soy esa facilitadora que me interesa en conocer sus particularidades. Les voy a poner otro ejemplo. Un estudiante mayor, muy mayor, dentro de un grupo de jóvenes, ¿verdad? Se podría dar a priori un pensamiento, podría llegar a nuestra cabeza, ay bendito, ese señor, esa señora está en desventaja. Y como nosotros, desde esa visión de oportunidad, podemos decir, no, este es un recurso sumamente valioso por su experiencia, sus historias, su capacidad. Voy a intencionalmente integrarlo, o sea, voy a tener la intención de integración, de colaboración, de escucharnos. Y realmente para mí, estoy hablando de mi experiencia, no tengo palabras.
Y le estoy hablando de que esto sí es posible. Recuerdo en una institución privada tuve una estudiante de algunos 75 años que por alguna razón ya estaba retirada, no había podido terminar un bachillerato y decidió en esta modalidad de la que le hablé al principio, esto fue hace más de 10 años, modalidades no tradicionales, ya decidió a su edad completar un bachillerato poquito a poco. ¿Saben una cosa? 4 puntos en el programa. Una experiencia extraordinaria y el agradecimiento de ella. Otra estudiante que era enfermera, venía cansada, agotadísima de esos turnos terribles. Y al final de la clase, paciente de cáncer también. Me decía, ay, profesora, yo no sé lo que pasa, pero después que yo salgo de la clase, yo llego bien cansada, agotada, y salgo reenergizada, salgo contenta. Mire, eso es una gran aportación a la vida de ese estudiante. Como otra estudiante una vez en un grupo de 30 estudiantes a nivel de bachillerato, en una reflexión final de un curso, me dice, profesora, yo quiero decir algo. Yo no notaba usted siempre tan contenta en el curso, que empecé a cuestionarme mis propios problemas personales. Me dio muchas gracias porque yo le dije, ay, muchacha, si nos sentamos a hablar de pena, empezamos a llorar las dos. Pero qué importante es la actitud, qué importante es la actitud. Y de no tener prejuicios, ¿verdad? Para con nuestros estudiantes, nuestro grupo. Y reconocer desde a priori que cada uno de ellos tiene una importante aportación dentro de la comunidad de aprendizaje. Y que yo como educadora les voy a dar esa oportunidad, porque eso es parte de lo que es mi filosofía y mi práctica. Continuamos, espero haberte contestado la pregunta. Doctora, hay un comentario de Zaragoza, no puedo leer el nombre, pero es apellido Zaragoza Rodríguez, que dice, estimada doctora, me da mucha alegría el ver que aunque mi formación académica no fue en el área de educación, gran parte de las recomendaciones que usted nos está brindando en esta importante presentación, yo las he aplicado a lo largo del tiempo en el campo de la ingeniería y me ha dado grandes resultados con mis estudiantes. Todo yo lo reduzco a tener empatía y un deseo genuino de promover y provocar el éxito académico de nuestros estudiantes con conocimiento profundo y de largo plazo. Crear alianzas con los estudiantes en forma justa y honesta es súper importante. Pues eso me da a mí una alegría inmensa. Me da una alegría inmensa porque está haciendo lo que tiene que hacer y está haciendo muy bien. Y no importa la disciplina, todas las disciplinas, esto es algo que quiero compartir con ustedes. Y yo lo aprendí a través de mi trayectoria como maestra de escuela superior. Mire, yo empecé como maestra de escuela intermedia superior. Trabajé en una escuela, en una universidad privada. Atendí estudiantes de modalidades no tradicionales, como los ejemplos que le acabo de dar. Llegué a la UPR a atender estudiantes de maestría y doctorado. Y yo llegué a una sola conclusión. Que el aprendizaje sobre todas las cosas es una experiencia emocional, no importa el nivel. Yo llegué a tener grupos a nivel doctoral que me tomaba 2 y 3 semanas ganarme la confianza de los estudiantes para que fueran todo lo que podían ser. Porque a priori estaban nerviosos, preocupados, estresados. Y era importante para mí, poco a poco, ganarme la confianza de ellos para que pudieran dar más allá de lo que me requería el currículo, me requería el sílabo, o sea, que dieran más allá. ¿Por qué? Porque como facilitadora, intencionalmente, siempre me he encargado de derribar en la medida de lo posible esas barreras emocionales que interrumpen los procesos de aprendizaje dentro de la sala de clase. Y volvemos a lo que habíamos hablado antes, de establecer un clima de respeto, de confianza y de aprecio a la diversidad. Por eso ningún estudiante aporta menos ni aporta más. Todos son muy relevantes. Todos
todos enriquecen la experiencia. Y tengo muchas más, ¿verdad? Anécdotas que contarles, pero eso lo podemos dejar para otro taller más adelante, que podamos conversar sobre otros temas que les interese. Pues, ¿qué es lo que hacen, verdad? Tienen altas expectativas y miran a sus estudiantes con respeto, con aprecio y con mucha responsabilidad, pues cada uno de esos seres humanos tiene un valor y una dignidad, y yo las respeto y las reconozco como docente. Seguimos. No sé por qué preguntábamos, porque oye, no las enumeré, pero están las 6 ahí contestadas. Un paréntesis para hablar un poco de métodos, ¿verdad? De enseñanza efectivo. Los docentes que han sido, ¿verdad? Que han sido parte de estas investigaciones, utilizan variedad de métodos de enseñanza. No dan clases aburridas. En ellas establecen, ¿verdad? Hay espacios para tener nuestra conferencia, pero no es una conferencia a la clase, para tener discusiones sobre los temas, para analizar casos, para presentar proyectos, para crear iniciativas, para crear programas, para crear proyectos y que los estudiantes puedan pasar por todo ese proceso y luego tengan una oportunidad para divulgar sus proyectos y sus iniciativas. Así que las clases, cada clase es distinta. Utilizan recursos tecnológicos para facilitar la interacción. Mire, es maravilloso cuando hay una situación y nosotros no podemos estar presencial, pero tenemos siempre plan B, ¿verdad? Autorizado por la administración, pero tenemos plan B, no nos detenemos, seguimos, lo logramos, punto. El objetivo es provocar la reflexión, confrontar los modelos mentales nuestros y los de ellos, y activar la curiosidad intelectual y la búsqueda. ¿Cuántas disertaciones no han salido de esas discusiones y de esas conversaciones en un curso? Yo tengo estudiantes que me han dicho, ¿verdad?, que han descubierto temas de interés, ¿verdad?, de investigación y están haciendo trabajos extraordinarios. Y esa es mi experiencia a través de más de una década enseñando a nivel graduado. Y me encanta conocer el éxito de mis estudiantes y verlos brillar. O sea, yo creo que eso es algo que nos debe apasionar y que ellos se destaquen y que ellos produzcan, aporten, compartan, divulguen. Continuamos. ¿Cómo tratan a sus estudiantes? Esto es un repasito. Creen en ellos y en ellas y las tratan con aprecio y respeto. Comparten sus propias dificultades. Ave María, nos hacemos vulnerables. Ese tema en principio a mí también me retó. Ese asunto en principio tuve que investigar, tuve que buscar. O sea, docentes que comparten sus experiencias de aprendizaje también con los estudiantes. Y no se sienten menos, ni se sienten por encima del estudiante, ni perfectos, ni... O sea, somos humanos. Somos aprendices también con ellos. Fomentan la honestidad a través del ejemplo y la introspección. Siempre, cada clase, cada curso es una oportunidad para seguir mejorando. Yo como docente, aprendiendo y profundizando, y mis estudiantes como ¿verdad?, profesionales en formación. Importante este tema, y lo podemos abordar con mayor profundidad en otra oportunidad, y es el área de la evaluación. Nosotros acá en Río Piedras le hablamos de evalúo del aprendizaje estudiantil y tenemos 2 niveles. Tenemos el nivel graduado y tenemos el nivel subgraduado, que es el nivel de los 59 programas de bachillerato del recinto, que es el programa que yo coordino desde la oficina de la DIA, que es la División de Investigación Institucional y Avalúo. Y cómo este tema es tan relevante para sostener y provocar la toma de decisiones informadas
Y en ese sentido estamos adelantando bastante, estamos bien contentos. Estoy muy contenta con lo que está pasando en Río Piedra. Evalúan su enseñanza sistemáticamente. Esos criterios de evaluación tienen una intención, están vinculados a los objetivos del curso, están alineados a los dominios de aprendizaje del recinto y del nivel. Que hay que conocer esos dominios de aprendizaje, y eso los pueden, los que son de recinto, los pueden acceder a través de la página de la DIA, dominios de aprendizaje, del aprendizaje estudiantil subgraduado y graduado. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros lograr a través de este proceso de formación con nuestros estudiantes? Y esos dominios de aprendizaje son afines a todos los programas del recinto de Río Piedra. Y usted busque en su unidad, ¿verdad?, cuáles son esos recursos, esos dominios de avalúo del aprendizaje que que deben estar vinculados, ¿verdad? Mira para allá, gracias Sara. Sara compartió el enlace, gracias. Así que vamos a seguir aprendiendo sobre el avalúo del aprendizaje, así que usan la evaluación formativa y sumativa, se interesan tanto en el proceso como en el resultado, pero le dan una importancia grande al proceso porque en la medida que el proceso sea de mejora continua, los resultados evidentemente van a ser mejores. Centran la evaluación en los objetivos de aprendizaje claramente definidos y compartidos. Es importante esa vinculación. Continuamos. No obstante, es importante destacar estas 3 observaciones, el resultado de estas investigaciones, y es que incluso los mejores profesores pueden fallar a veces. No voy a decir nada más de eso. No culpan a los estudiantes por las dificultades que podamos tener durante el curso, las demoras en la agenda académica, sino que tenemos la capacidad creativa suficiente para sostener un programa educativo equilibrado durante un periodo, más allá de las dificultades que podamos enfrentar, como las que ustedes conocen, huracanes, apagones, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy importante también es que tienen un compromiso con la comunidad académica, no solo con su clase. Se interesan por el bienestar del programa como un todo, de su departamento como un todo, de su facultad como un todo, de su recinto como un todo, y de la Universidad de Puerto Rico como un todo, y de las instituciones de educación superior como un todo, porque todas aportan al mejoramiento social y hacen una gran aportación al país y a la humanidad, porque sabemos que hay programas que se integran de una forma bien contundente y progresiva a lo que son los estudiantes a nivel global. Muy bien. Continuamos. Estamos por aquí ya. Y no puede faltar este detalle. Tenemos que levantar nuestro ánimo y nuestro espíritu de aprendizaje constante. Como educadora me gusta participar en adiestramiento, webinarios, certificaciones y estar aprendiendo de forma continua, pero poniendo en práctica lo que aprendo. Participan activamente en la mejora del currículo, en la revisión curricular que se debe hacer cada cierto tiempo, alineada, ¿verdad?, a la realidad institucional y al perfil del estudiante, que es otro documento que como docentes debemos conocer, el perfil de nuestros estudiantes, ¿verdad?, de los que ingresan en la universidad. Y si Sara lo puede poner por ahí el enlace, también para que por lo menos el subgraduado y el graduado lo tenemos disponible, también en la DIA, en la división. Conversan con colegas sobre cómo mejorar la enseñanza y la evaluación, o sea, tienen interés en ser cada vez más efectivos y siempre están aprendiendo y buscando cómo mejorar, cómo hacer sus clases más interesantes, cómo hacerlas más pertinentes, cómo aprovechar la realidad contextual para integrarla a la sala de clase. Muy bien, muchas gracias, Sara.
Es importante conocer el perfil de nuestros estudiantes, hacer, ¿verdad?, las preguntas necesarias para conocer de dónde vienen, cuántos trabajos tienen, cuáles son sus desafíos, porque el estudiante del presente no es el estudiante de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Siempre han habido desafíos, pero lo importante es conocer los desafíos de nuestros estudiantes. Muy bien, continuamos. Muy bien. Para, ¿verdad?, ya ir de alguna manera concluyendo lo que ha sido este encuentro profesional, me gustaría proponerles que todos, incluyéndome a mí, ¿verdad?, porque esto todo primero es para mí, reflexionáramos en términos de estas 3 preguntas. No es para que las contesten, es para que usted se las lleve, ¿verdad?, y las reflexione, las piense y se las responda a usted mismo, y que esas respuestas le ayuden a determinar pasos y acciones que le lleven a usted a seguir mejorando su práctica como docente universitario y universitaria. La primera pregunta: ¿de qué manera mi práctica docente actual promueve el aprendizaje activo y la participación significativa de mis estudiantes en la sala de clase, más allá de la exposición de contenidos que son importantes, pero que se hacen más relevantes cuando están vinculados con la realidad, con el contexto, con la comunidad? La segunda pregunta que nos debemos hacer al cierre de este webinario es: ¿cómo equilibro la necesidad de establecer expectativas académicas altas con el respeto a la diversidad de estilos, de ritmos y de trayectoria de aprendizaje de mis estudiantes? Y una de las cosas que tenemos que hacer en principio es conocerlo. No podemos transformar lo que no conocemos. Y creo que algo así decía el Principito. O sea, le decía: domestícame. Decía: conóceme, para que se puedan dar esas experiencias de cambio. Y la tercera pregunta que quiero compartir con ustedes, o con la que quiero desafiarlos, es: ¿con qué frecuencia y de qué forma proporciono retroalimentación que sea oportuna, que sea específica y útil para el aprendizaje? ¿Y cómo sé que está teniendo el efecto deseado? Y en este sentido, ¿verdad?, el formalizar y sistematizar lo que es el avalúo del aprendizaje dentro de nuestros programas, como programa, como colega, en instancias en que compartimos nuestros instrumentos de evaluación, desarrollamos rúbricas apropiadas, adecuadas, aprendemos sobre el desarrollo de esas rúbricas y su utilización. Y hay muchísimos talleres en el CEA sobre ese tema. Podríamos ser mucho más efectivos en términos de esa retroalimentación, de esa retrocomunicación y de documentar esos procesos de aprendizaje y de mejoramiento sostenido. Continuamos. La buena noticia para nosotros hoy es que los mejores profesores y mejores profesoras no nacen, se forman desde la reflexión, desde el aprendizaje y desde el compromiso. Nuestra grandeza puede llegar a ser tan y tan efectiva, o nuestra intención, nuestra devoción por lo que hacemos, está íntimamente relacionada, ¿verdad?, a esa capacidad y disposición, que es muy importante, para reflexionar, para colaborar, para mejorar y para centrarnos en el aprendizaje profundo y duradero de los estudiantes, y estar para ellos durante ese proceso y diseñar para ellos cursos que realmente tengan un significado y una relevancia a lo que es su experiencia de vida y a lo que será su experiencia profesional. Así que los mejores profesores no nacen, se hacen, y nosotros nos estamos haciendo todos los días a través de nuestra capacidad para reflexionar, colaborar y crecer juntos y juntas. La próxima, por favor.
Bueno, nos quedan 15 minutitos ya para hacer el cierre, pero antes queremos repasar, ¿verdad?, los objetivos que nos propusimos al inicio de este webinario. Para que usted me diga, me lo puede decir con el dedito o con porque hay que usar la tecnología, con las imágenes que aparecen, prepárense para que las usen. Si logramos los objetivos en la mañana de hoy. El primero de ellos era analizar principios que faciliten el aprendizaje efectivo de los estudiantes y cómo los docentes pueden adaptarse a estos procesos para optimizar la enseñanza. ¿Lo logramos? Déjenme saber. Ok, muy bien. El segundo, evaluar estrategias y métodos que docentes exitosos utilizan para prepararse, para planificar y estructurar sus clases de manera intencional. Hablamos de la intención que debemos tener al planificar y ejecutar y desempeñarnos como docentes. ¿Se logró ese segundo objetivo? Y tercer objetivo, reflexionar sobre la importancia de nuestras expectativas como docentes ante nuestros estudiantes y cómo estas pueden influir en el rendimiento académico y la relación educativa en general. Lo que tú piensas tiene una influencia sobre tu gente, en la sala de clase, en la familia, en cualquier escenario en el que estés vinculado, en la comunidad, en la junta de directores, en la oficina administrativa. Recuerdo un estudiante que me preguntó una vez, profesora, ¿yo sirvo para esto? ¿Yo sirvo para esto? Un estudiante mayor, una persona mayor, yo le dije, te voy a decir una cosa. Tú eres una profesional con una trayectoria retirada ya, que te has propuesto este doctorado, que haces unas aportaciones tan valiosas desde tu conocimiento. Claro que tú sirves. Ay, yo estoy dudando si sirvo o no sirvo. Claro que tú sirves. Eres excelente. ¿De verdad, profesora? Sí, eres excelente. Ya terminó su doctorado. Retirada. Y en excelencia. Sobre el tema que quería investigar. No sobre el tema que yo quería que ella investigara, sobre el tema que ella quería investigar. Así que esto nos llena de mucha alegría. Pues seguimos la próxima diapositiva y ya estamos concluyendo. Miren qué interesante esto. Un profesor, una profesora, trabaja para la eternidad y más allá de la sala de clase. Nunca puede decir dónde acaba su influencia. Un profesor, una profesora, un maestro, una maestra, trabaja para la eternidad. Nunca puede decir dónde o definir dónde acaba su influencia. Y eso es una realidad. Miren los 3 relatos, ¿verdad?, que nos hicieron nuestras compañeras y los que usted personalmente recuerde de profesores y profesoras, maestros y maestras que marcaron su vida y que de alguna manera son parte de sus logros. Y esta pasión y esta alegría la mantengo después de 33 años, ya casi 34 años como docente, en diferentes niveles, con la misma alegría, siempre aprendiendo. Y esa es mi invitación para ustedes en la mañana de hoy. Así que nada, les quiero agradecer. Díganme en una palabrita en el chat y Aquí qué hay se un lleva de esta experiencia. Comentarios, ok. Sí, dale. de Rafael Aparicio, que dice, muchas gracias por la información compartida. La recibo con aprecio y valoro sinceramente el tiempo y la disposición que tuvo para compartirla con nosotros. Nos será de gran utilidad. Muy bien. También Zaragoza Rodríguez dice, estimada doctora, muchas gracias por este excelente seminario taller. La información discutida y la forma en la cual usted la presentó fue de gran relevancia. También María Angeli Lugo dice, excelente taller el de hoy. Creo que todos los docentes del recinto debieran tomarlo. Me voy con muchas ideas para incorporar a mi clase. Gracias por su inspiración y motivación. Excelente, gracias, gracias, gracias. Eso es lo que queremos, que apliquemos y que sigamos
con esa intención y esa disposición de mejoramiento sostenido, porque es la única manera en que nuestra universidad va a trascender y se va a mantener como el ícono que es de la enseñanza superior en nuestro país y todas las instituciones también con sus misiones, sus visiones y sus valores. Así que me llena de mucha, mucha alegría. Yo creo que ya completamos por la tarde de hoy, por la ya tarde, casi tarde, por la mañana de hoy. Gracias a todos por el privilegio y el tiempo que me dedicaron en la mañana de hoy. Sigan siempre adelante. El entusiasmo y la esperanza es la fuerza que nos mueve a seguir marcando la diferencia en la vida de la gente. Y usted como docente tiene esa oportunidad. Aprovéchela. Termino con eso.